Profesor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Víctor. Buen día para todos por ahí. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Muy aquí bien. estoy justo con Flavia Fuentes Copelo para charlar con usted. Buen día. ¿Cómo termina el año en cuanto a imagen de los principales referentes políticos? No sé si quiere que arranquemos por lo nacional, no sé, yo lo voy preguntando en todo caso, y después bajamos a la provincia. ¿Te parece? Sí, vamos intercambiando. Dale. A ver, Víctor, yo creo que este año, que todavía le está quedando un poquito, porque le están quedando 40 días, Exacto. hay que tomar definiciones todavía desde el punto de vista político, por lo menos desde el punto de vista político electoral, ¿no es cierto? Que a lo mejor no está en la prioridad de la gente. Esto siempre es bueno recordarlo. Si bien es de enorme importancia el día electoral o los días o los distintos pasos electorales, ya sean las internas, la primera vuelta, segunda, se elige nada menos que presidente, gobernadores, etcétera. Sin embargo, hoy por hoy el ciudadano común de cualquier provincia, incluida por supuesto la nuestra ciudad, no está pensando qué fecha van a ser las próximas elecciones. Claro. Es decir, la dinámica de la vida de la gente hoy sigue siendo otra, y no solamente ustedes hablaban del calor, sino de ya seguramente muchos van a estar pensando si vamos a prender los dos splits que tenemos, o uno solo, o solamente el ventilador, porque después viene la boleta de la luz. Claro, totalmente. Y sí, o viene fin de año, al final vamos de vacaciones, nos quedamos, arreglamos un poquito la pincho, lo que fuese, y parece una cosa digamos, cursi lo que decimos, pero esta es la verdad, ¿no es cierto? La gente, los papás, porque la vida de la gente es una vida familiar, claro. Si bien es una vida social, pero es una vida familiar, ya sea los que tienen chicos que tienen que llevarlo al jardín, los que tienen que ir a trabajar y toman su nene y dicen, bueno, lo dejo en la casa de la abuela. Sí, hoy, por ejemplo, están más preocupados por la fiesta de recepción. Claro. O en todo caso ya preparándonos para la fiesta navideña, ¿no? Que justamente, para la fiesta. Sí. Hablábamos de que hay un aumento del 80% alrededor de la canasta navideña, ¿viste? Y ver cómo llegamos o cómo nos adaptamos en esta fiesta al bolsillo de cada uno. Exacto, sí, o si vamos para allá o viene la abuela, en fin, todo ese tipo de cosas que parece una tontería. Recién miraba un título que decía, no es mi caso, pero para aquellos que vayan a Brasil, dice que hay un rebrote de COVID, no sé en qué estado, porque bastante grande Brasil, entonces hay que repensar de vuelta con el barbijo, el tema en fin. Así que, es decir, una cosa es la dinámica de la política o de los políticos, y otra cosa es la agenda de todos los días del ciudadano común. Entonces, este año 2022 fue un año donde se salió de la pandemia, ¿no es cierto?, donde hubo que retomar, algunos los agarró, qué sé yo, todavía bien acomodado, el que tenía un salario y estaba dentro del sistema, no digo que lo pasó bien, pero estaba cubierto. Claro. Estaba cubierto, inclusive con reclamos permanentes de aumento. Si bien hubo el famoso IFE que se hizo en el periodo no sé ahora por qué número van, si es por el 4, el 5, etcétera, que fue un alivio, si vos querés un alivio, pero nunca va a ser suficiente, eso está claro. No, claro. ¿Cierto? En fin, y ni hablemos del autónomo, el monotributista, el que tuvo que pedalearla, y algunos se cayeron, otros empezaron en fin. Este año 2022 fue un reacomodamiento para mucha gente, y hubo sí una dinámica política que, si uno la ve, digamos, desde el punto de vista nacional, hubo un intento, porque eso es lo que están haciendo, un intento de posicionamiento a los candidatos de posicionamiento personal y reacomodamiento de las fuerzas políticas. Entonces, en este contexto 2022, de fines de 2022, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional, se van a tomar decisiones, suponemos, donde por lo menos se fijarán qué metodologías se van a hacer para las elecciones y qué fechas hay para estas. Claro. El segundo semestre, y aún todavía, no está definido si va a haber pasos nacionales, por ejemplo. Si vos me preguntás a mí, yo le respondo lo que le digo a todo el mundo: las cosas hay que dejarlas como están. Si no se charló durante el 2022, bien, y donde están todas las partes involucradas, porque las partes involucradas, Víctor, Flavio, no son solamente los que pueden ganar.
En la parte involucrada entre los partidos de izquierda, el Partido Socialista, los nuevos partidos, no solamente Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Claro. Me parece que es un consenso donde tiene que hablar todo el mundo, donde ciertamente va a prevalecer después el número o las voces de aquellos que son más numerosos, pero no puede ser un acuerdo entre 4 o 5 dirigentes. Digo yo, ¿no es cierto? A lo mejor termina siendo distinto a lo que yo digo. Es que debiera ser por consenso político, es decir, modificar las reglas electorales tiene que haber consenso, si no, tiene que quedar como está. Si no, tiene que quedar como está. Si uno pone, por ejemplo, elecciones presidenciales Paraguay, elecciones presidenciales Uruguay, por decir algo en Wikipedia, ya te dicen, el 20 de agosto a las 8 de la mañana se abren las urnas y se vota para tal cosa, para tal cosa. No estamos hablando de Singapur, Canadá ni Bélgica, estamos hablando de los países acá lindantes donde estamos nosotros. Entonces, esto debería ser el primer mensaje, me parece a mí, de la clase política o de los dirigentes para el electorado. Entonces la gente no tiene que pensar si voy o no voy. Yo, por ejemplo, particularmente, yo soy un defensor de las PASO, porque con la experiencia, Víctor, que seguramente estás a la par nuestra, o en fin, acá cotejamos a ver quién tiene más años, en eso no vamos a competir, pero la verdad, Víctor, ¿te acuerdas cuando estaban las internas de los partidos? Sí. El Partido Radical, 5 de abril, Partido Justicialista, 5 de mayo. Sí. Yo y nosotros íbamos a hacer, ¿usted afiliado al Partido Justicialista? Y no me acuerdo, te decían a la casa cuando vos ibas a hacer la encuesta. Claro. Viejos, yo lo digo un poco en broma, pero esto era real. Nosotros somos, ¿a qué partido estamos afiliados? ¿Y a qué nos afilió el diputado? ¿Te acordás? Bueno, toda esta anécdota que yo cuento es lo que vivió uno como encuestador, y a lo mejor el vecino también estaba. Entonces, después se incorporó el Independiente, ¿te acuerdas que votaba el Independiente? Que me pareció fantástico. Internas abiertas. Exacto. Abiertas, que no eran obligatorias. Que no eran obligatorias. Después había, por ejemplo, el afiliado tenía la tendencia para tal candidato y el independiente inclinaba o equiparaba, etcétera. Que todo eso a mí me pareció fantástico, porque no necesariamente tenía que ser afiliado a ese partido para darle un voto de confianza a determinados candidatos. Claro. Y de pronto aparecieron las PASO, que algunos los criticaron como que tenían utilidad, pero cuando se llegó a la práctica, a mí me pareció algo, porque en un día se resolvía todo esto. Exacto. Claro. Y no había que yo voy, tengo tengo el padrón más grande que el tuyo y entonces llevo gente a votar. No, acá todo el mundo va a votar. Claro. Y el que usted quiera. Y es la mejor encuesta. Y era la mejor encuesta, aparte se resolvía la situación interna de cada partido, y se facultaba a aquellos que pasaban un mínimo, creo que es de 1,5, 2,5, etcétera, para ir a las generales. Listo, se aclaró esto, y además, ¿te acuerdas, Víctor, que el que perdía iba y se anotaba de vuelta? Claro. Se anotaba, entonces, porque perdí, le hago la guerra al que me ganó, etcétera, etcétera. Claro. Y esto era confuso, el vecino dijo, pero no perdiste, no, pero ahora entro por otro partido. Bueno, en fin. Era legal, era totalmente legal, pero que era confuso no lo podemos negar, eso tampoco. ¿No es por cierto? eso las PASO clarificaron bastante ese panorama, ¿no? Esa confusión. Exactamente. Y si de pronto vos votaste a un candidato que en la interna tuya, en las PASO tuya no ganó y no te gustó, bueno, tenés la opción en las generales de votar a otro, ¿viste? Claro. Pero el candidato que ya presentó ficha, ya está, ya presentaste, hermano, ¿viste? Claro, si no, a cada rato vas a estar presentando. Bueno, este es el punto que me parece que sí es básico que se aclare, porque es un mensaje muy claro, porque el protagonista de la elección, casi te diría que no es el candidato, es el votante el protagonista del día electoral. Por supuesto. Entonces, claro, vos podés hacer una gran campaña de marketing, todas las encuestas que quieras, y todas las fotos y los afiches y la alianza, pero el que va a decidir quién llega y el que te está delegando el poder a vos para que busques el bien común, se supone, es el ciudadano, el elector, el votante, ¿no es cierto? Totalmente. José, eso hoy... perdón. Sí, no, está bien. Un poco para cerrar la primer consulta, ¿no? Vayamos... ¿qué imagen tienen las referencias nacionales acá en la provincia? Por ejemplo, vayamos por el oficialismo. ¿Qué imagen tiene Cristina? ¿Qué imagen tiene Alberto? ¿Y qué imagen tiene Massa? Que son los tres que se perfilan, digamos, como candidatos, hasta ahora por lo menos, en el oficialismo el año próximo. Bueno, en la provincia de Entre Ríos hace ya algunos años donde la gente, vamos a decirlo de esta manera, no está votando más bien a la línea del Frente de Todos en el orden nacional y no está votando, si vos querés, al sector más influyente del Frente de Todos, que es el kirchnerismo, representado en la figura de Cristina Kirchner.
La imagen tanto de Alberto como de Cristina no es buena, es más negativa que positiva. Ajá. No solo su imagen, sino la valoración de la gestión de ellos. Claro. La gente cuando llegó, digamos así, se olvidó, no importa si Alberto la criticaba antes a Cristina o si más. Sí, La sí. gente dice, bueno, dejemos, le importa, ya está, vamos a ver cómo empieza la jugada esta. Claro. Y permite estas cosas, por así decir, ¿no es cierto? Bueno, pero la verdad es que para la opinión de la gente no dio resultados, o sea, el país no ha mejorado. El balance de la situación nacional, vos me dirás, por la herencia que quedaron, Sí, no, por totalmente. la pandemia, por la guerra de Ucrania, no Sí, importa. pero ya lo que pasaron sea. 3 años y no le han solucionado el problema. Y no le han solucionado los problemas. Entonces, hoy la imagen de ambos, es tanto de la gestión como de la imagen personal, es más negativa que positiva, vamos Bien. a decirlo en esos términos. Está. ¿Cómo es la figura de Massa? La figura de Massa también llega con una crítica, de hecho, ha competido electoralmente contra Cristina Kirchner hace unos años, Sí, la sí. criticó, no me gusta este grupo, etcétera, y dijo, bueno, vamos todos juntos, vamos. Massa ha jugado un papel, digamos, si vos querés secundario, a nivel de la Cámara de Diputados Nacional, de la presidencia de la Cámara, y hoy no fue como jefe de gabinete, para sorpresa de todos, sino que fue como ministro de Economía. Hoy la figura de Massa es una figura que ha creado una nueva expectativa, que no es lo mismo que esperanza, ¿viste? Yo tengo esperanza en tal candidato porque me va a solucionar los problemas, o en tal partido. No es esa la figura de Massa, pero la gente una vez más dice, no importa si Massa estaba peleado con los otros, hoy tiene este papel, y ha revalorizado una función tan importante en el orden nacional como es un ministro de Economía. Claro. Ahora, él le ha dado un estatus como de más seriedad, como de más independencia, tanto de no es que sea dependiente de Cristina ni dependiente de Alberto, sino que él tiene su perfil. Exacto. Sin embargo, no termina de ser una persona confiable para todo. Claro, no termina de seducir. No termina de seducir. Y los índices, porque para el tipo común puede decir, bueno, acordamos con el fondo, punto uno, el dólar soja nos permitió recaudar tanto, etcétera. Todo eso está muy bien, pero la inflación siguió igual. Claro, claro. Entonces, el que toma el colectivo, el que tiene que pagar el remis, el que tiene que, etcétera, ve ese número y no tanto el otro, por más que sean números todos verdaderos, ¿no es cierto? Todos son números de real. Entonces, la imagen de Massa hoy se ha reacomodado un poco, pero no está más positiva que negativa. Ha mejorado, vamos a decir lo que ha mejorado. Bueno, por lo menos... Y del lado... Sí, por lo menos digo, está posicionado o aparecería mejor posicionado que tanto el actual presidente como la vicepresidenta, pensando siempre con la mirada puesta en octubre del año que viene. Por ahí tiene todavía un plafón Massa para poder mejorar. Tiene para trabajar y tiene algo para mostrar en la medida que esto efectivamente... Claro, en la medida que baje la inflación, por ejemplo. Que baje la inflación, porque yo tengo esta mirada, digamos, vamos a suponer que mañana, Víctor, Flavia, hay inflación, no te digo 0, 1%. Todo, lo que vos quieras, es casi como si. Sin embargo, el problema en la Argentina no es solamente la inflación, sino que es el costo de vida. Ya hay un costo de vida tan alto que aunque vos te digan, mirá, no aumenta nada, el tipo te dice, no llego tampoco. Claro, claro, porque quedaron rezagados los salarios, claro. Porque quedaron rezagados los salarios. Y después empieza, te dice, yo quiero aumento de salario. Y algunos privados le dicen, está bien que vos quieras, pero no sé de dónde sacar la plata para pagar. Claro, totalmente. Porque vos me pedís cuánto, 10%, no, yo te pido 73%, no, imposible. Está bien. José, y la imagen de los principales referentes del oficialismo, siempre hablamos del oficialismo, acá en la provincia de Entre Ríos, los posibles precandidatos, que se hablan, ¿no? Los nombres que estarían lanzados ya o que están lanzados: Enrique Cresto, Laura Estrata, Adán Bal, Marcelo Casareto. Claro, en el caso del orden provincial, la verdad que por nosotros lo que hemos visto hasta ahora es que cada uno de ellos, en el caso de Cresto, el intendente Bal, Laura Estrata, Piaggio, etcétera, etcétera, ellos tienen, digamos, hacen pie de una manera, no digo necesariamente fuerte, muy fuerte en su localidad o en su zona. Es decir, a lo mejor si uno dice, bueno, Val en la costa del Uruguay es un lugar para ir a trabajar. Claro. Laura Estrata, la vicegobernadora, digamos, ha tenido menos, digamos, protagonismo, si vos querés, en el orden provincial, si bien es un nombre que suena. El caso de Cresto, bueno,
ya fue candidato el año pasado, o sea que tiene para repetir su nombre, por así decir, y los otros también lo mismo, es decir, Piaggio, etcétera, etcétera. O sea, el oficialismo provincial no tiene hoy una figura al estilo Bordet, en el sentido que es el gobernador con consenso, que fue reelecto con un altísimo índice de votos, etcétera. Esto no existe para el oficialismo provincial. Alguien me dirá, bueno, la campaña no empezó, perfecto, estamos hablando hoy. Porque no es cuando alguien dice la campaña no empezó. Bueno, ahora, en esta situación, digamos, ¿le conviene al gobierno desdoblar los comicios? Eso no sé, porque alguien me decía, che, pero alguna vez me preguntaron, pero a Frigerio le conviene, no me acuerdo si era que le conviene la boleta única o la ley de lemas. Yo no lo tomaría desde el punto de vista ni personal ni partidario. A mí me parece que hay que establecer un sistema electoral que no es que te sirva en el 2022 para el 2023, y entonces ¿qué pasa? En el 2026 lo cambias de vuelta para el 2027. No, claro. Si te conviene o no te conviene, y mirá, hermano, las elecciones son así. Después vos ya sabés cómo es el juego. Y cada uno tiene sus facultades, su poder y su consenso con la gente. Si no te dan el consenso, y bueno, que entre otros, porque es decir, no pasa por lo que le sirve a Luis, María o a Cacho, ¿no es cierto? El tema es lo que le sirve a la provincia, a la gente. Así que en eso, yo repito lo que al principio estábamos charlando. A mí me parece que si no se habló suficientemente y no hubo consenso, no hay cosas coordinadas, donde seguramente alguno no va a compartir, alguno no va a ser un 100%, me parece que ir haciendo una modificación, a excepción de que se trabaje rápidamente y efectivamente hace un consenso casi total. Pero mientras tanto, así que bueno, el oficialismo provincial está a la vista de un candidato o de una fórmula, por así decirlo, ¿cierto? Y ahí va a tener un rol muy importante, sin lugar a dudas, el gobernador, que es el que mejor imagen tiene, ¿no? De todos los referentes. Sí. Por supuesto que no estamos hablando de los índices del 2019 en la época de su reelección y de su imagen, porque esto es así, no es porque sea una cosa rara. Pero sin embargo, es la figura más importante del oficialismo provincial, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de su desempeño, ¿no es cierto? ¿Y en la oposición? Bueno, en la oposición ya hay una figura, que si bien no es la única, porque han habido otros lanzamientos, bueno, en fin, no sé si Galimberti ha hecho un lanzamiento oficial, pero se puede decir que se puede decir que sí, incluso Fabián Rogel el otro día, el fin de semana, también hizo su lanzamiento dentro del radicalismo. La figura de Frigerio es claramente la que más concita atención. ¿Por qué? Porque así lo hemos visto a través de la encuesta, pero además el contundente respaldo que tuvo en el año 2021, así lo están mostrando. Así que, y algunos dirán, bueno, pero no se puede medir a Frigerio, que tiene el 80% de grado de conocimiento, con otro candidato de otro partido que tenga menos. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Lo cual es totalmente, pero no es ni culpa de Frigerio ni nada por el estilo. Bueno. Ahí ¿qué querés que se hace lo que se puede, ¿no es cierto? Pasa que pero también convengamos que, digamos, desde el punto de vista mediático y sobre todo medios nacionales, Frigerio tiene una penetración importante. Hay una ventaja ahí de Frigerio respecto de cualquier candidato. A ver, los medios nacionales, digamos, consideran un número que ustedes, no sé, dirán 50, 70 figuras de todos colores, y bueno, él siempre ha sido invitado desde el punto de vista de que era ministro, y bueno, y un ministro que después hizo una campaña que le dio bien en las elecciones, en fin, es bastante ilógica la presencia, pero esto es verdad, ¿no es cierto? Hay un mayor grado de conocimiento y además coincidentemente de aceptación, que es lo que lo favorece en ese sentido. Ahora, en el orden nacional, digamos, vos tenés ahí dos o tres figuras del PRO, entre los Juntos por el Cambio, y dos o tres figuras del radicalismo, que nosotros lo que vemos es que ha sido muy inestable el grado de aceptación de estas candidaturas. Por ejemplo, de pronto la imagen de Horacio Rodríguez Larreta al principio fue una figura que casi que era como, no digo excluyente, pero que se lo miraba como que era el más importante. Seguramente lo era en su momento, seguramente lo era, pero después, bueno, Patricia Bullrich hizo su candidatura, ahora se está mencionando de vuelta a María Eugenia Vidal, en fin, como que son las... Yo la verdad que no creo que Macri quiera jugar, o sea, la imagen de Macri es más negativa que positiva, esto también hay que señalarlo, ¿cierto?
Y después por parte del radicalismo ahí tenés, por ejemplo, al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y Facundo Manes, ¿no es cierto? En fin, Lustó, que están un poquito más rezagados. Sí, pero Lustó ya anunció para la ciudad de Buenos Aires. Para la ciudad de Buenos Aires, pero viste que ahí también hay una fuerte interna, porque además el PRO no quiere que alguien que no sea el PRO justamente sea candidato. Por eso tantas propuestas dentro del PRO, ¿no? Incluso Rodríguez Larreta dijo, yo le quiero entregar el bastón de mando, digamos, no sé cómo serán los atributos en Ciudad de Buenos Aires, a otra figura del PRO, no a un radical. Exacto. ¿No? Entonces ahí, por eso también ahí entra la duda de Lustó, ¿no? Hoy lanzaba la candidatura el secretario de Salud de Larreta, Fernán Quirós como candidato a... Que hace un tiempo lo vienen mencionando, hoy se formalizó un poco más, digamos. A ver, yo le prestaría un poco de atención también a alguien que puede ser la síntesis, cuando digo síntesis no digo el mejor, pero que es la figura del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Mira. Gustavo Valdés no digo para ser radicalismo, yo no estoy diciendo que Gustavo Valdés sea candidato presidencial. No, pero yo lo que digo es que puede ser un acompañante en una fórmula presidencial, en el caso de un vice, porque él puede tomar, o sea, el votante radical y sobre todo el dirigente radical, porque si no me equivoco hay como una disputa entre el sector de Morales y el sector un poco de Lustó, un poco más, un poco menos, en fin. Después está alguien de Capital Federal, etcétera. Pero la figura de Valdés es una figura que no produce rechazo, o por lo menos sería de una cierta adhesión de todos los sectores del radicalismo, me parece a mí. Claro. Es una figura de gran éxito, porque fue una reelección del 75% en la provincia de Corrientes, que si ustedes recuerdan, Corrientes tiene un desfasaje de 2 años con respecto a las elecciones de gobernador. Bueno, así que si de pronto, por ejemplo, una figura del PRO va de presidencial, la figura de Valdés podría ser alguien conciliatoria en la interna, radical, para ir como vice. Y de esa manera solucionar la tensión que hay entre el PRO y el radicalismo, por ejemplo. Entre el PRO y el radicalismo, porque aparte tiene muy buena llegada a todos los dirigentes del PRO, desde Carrió, López Murphy, Macri, el que sea. Se me ocurre ahora porque siempre se menciona a Manes y a Morales y algún otro, pero como presidenciales, y como uno los ve rezagados en esa, digamos, en las encuestas con respecto a los candidatos del PRO, a mí me parece que Juntos por el Cambio no es solo PRO, es PRO, radicalismo y otra fuerza. Totalmente. ¿Y Pichetto? Pichetto, bueno, o sea, también está lanzado Pichetto, ¿no? También está lanzado, sí, tiene en su momento es un gran actor de la política, no sé si porque necesariamente es la pata peronista dentro de Juntos por el Cambio. Es una pata peronista y trae sectores. Nosotros cuando hemos estado en algunas provincias, él tiene alguna relevancia, por ejemplo en Misiones, incluso en Corrientes, que tiene muy buena relación justamente y coincidentemente con Valdés también, etcétera. Pero también lo vemos un poco rezagado en esa línea en esa carrera presidencial dentro de Juntos por el Cambio. Hoy la gente a nivel nacional está más pensando en un cambio institucional que en una continuidad del Frente de Todos. Claro. Esto no es que esté cerrado, las elecciones hay que ganarlas el día que se vota, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero digamos que la tendencia un poco viene más por ese lado, ¿no es cierto? ¿Y Milei? Milei acá en la provincia, ¿cómo viene? Bueno, y Milei acá en la provincia también tiene una cierta variabilidad numérica, es decir, de adhesión, producto de él mismo, es decir, cuando Milei emerge y aparece con ese discurso casi antisistema, contra la casta política, ese término que él produce una adhesión muy fuerte, sobre todo en los sectores juveniles, lo cual es verdad, y se sigue manteniendo como el fuerte de él, pero después cuando empieza a explicar un poco más su concepto con detalles, con el tema de comprar armas, vender órganos, todo ese tipo de cosas, él quiere hacer una argumentación ideológica que a lo mejor la tendrá, pero eso para el común de la gente te asusta un poco y te corre. Pero cuando se va de eso y vuelve a su discurso inaugural, retoma esa adhesión de la gente. ¿En qué orden estamos? Bueno, podemos estar por ahí, puede estar en 11 puntos, 13, por ahí puede pegar un pico de 17. Claro.
pero Bueno. digamos que él está arriba de 10, no es poco lo que estamos diciendo. Claro. ¿cierto? Y en una Claro. provincia como esta, que está Claro. absolutamente polarizada generalmente, y más en esta clase de elecciones como las del año que viene, ¿no? José, Exacto. la verdad Sí. que es un placer enorme escucharte y sí, No. seguiríamos las 2 horas, pero nos quedamos sin tiempo, Y que lamentablemente. agradezca que estoy Bueno, difónica. Sí, y menos mal que mi compañera está difónica porque si no te estaría ametrallando a preguntas. Pero lo dejamos en todo caso para una próxima ¿Cómo oportunidad. no? ¿Eh? Con mucho gusto. Gracias por el llamado. Un saludo. No, por favor, gracias, José.